Profesor, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de granulación en la industria farmacéutica. El sentido positivo, por ejemplo. Ya. Los integrantes tenemos a De la Cruz Villa Luis Enrique y a Suárez Villaverde, uno de ellos. Ya. Introducción. Bueno, el proceso de granulación es uno de los métodos que utilizan las fábricas para aumentar el tamaño de las partículas de un material sólido. Este proceso se suele emplear cuando la materia prima presente en la serie eh, presenta una serie de propiedades que dificultan el proceso de fabricación. Por ello, se somete al producto para obtener un granulado adecuado. En la siguiente diapositiva. Ya. Por un lado tenemos la granulación en vía seca, que es también conocida como granulación por doble compresión, que agrega componentes en polvo de alta presión, seguido de fragmentación y granulación por tamizado para lograr el tamaño de gránulo deseado. Este proceso no utiliza una solución líquida, lo que hace adecuado para materias sensibles a la humedad o al calor, o que no se comprimen bien. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, el proceso. Las partículas primarias de polvo se agregan a alta presión. Por un lado tenemos la doble compresión, que se produce en fragmentado grande, conocido como preforma, en una máquina de comprimir de alta presión. Y la compactación por rodillos. El polvo se presiona entre los rodillos para producir una lámina de material. Los productos intermedios se fragmentan utilizando una técnica de molienda adecuada para producir material granular, que se tamiza para separar esta fracción en tamaño deseado. Ahora, el material fino no utilizado se puede reprocesar para evitar el desperdicio, ¿no? Y tenemos la etapa 1, que es la compresión, y la etapa 2, la granulación, que se ven ahí. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, los equipos más utilizados en la granulación son el mezclador granulador de alta velocidad, eh, que tenemos en la parte izquierda, y el lecho fluido, ¿no? Que también lo tenemos ahí. Las ventajas serían que debido a que no requiere agentes aglutinantes líquidos, se reduce, ¿no? El costo de los materiales primas y el equipo. Es ideal para fármacos sensibles a la humedad y al calor, ya que los gránulos producidos son químicamente más estables y tienen una vida útil más larga. Los gránulos producidos son más uniformes, lo que reduce aún mayor el rendimiento y producción. Eh, los gránulos resultantes son más uniformes en tamaño y forma, lo cual es importante para la producción de tabletas. Se reduce el volumen en un polvo, mejora la fluidez en los polvos, evitando problemas de alimentación, desinfección y envasado, elimina los problemas de generación de polvo durante la manipulación y sustituye el proceso de aglomeración por vía húmeda, que implica costosa técnica de secado y adición de aglutinantes. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora tenemos la granulación por vía húmeda. La granulación por vía húmeda es un proceso crucial en la industria farmacéutica para convertir polvos finos en granulados más grandes, mejorando la fluidez y cohesión para la fabricación de comprimidos. Este proceso consiste en mezclar polvos en un líquido aglutinante, formando gránulos que luego se seca y se muelen. El siguiente diapositiva, por favor. Ya. En los equipos tenemos mezclador de alta sillada, mezclador de tambor, granulador de alta sillada, granulador de lecho fluidizado, mezclador planetario, secador de lecho fluidizado, secador de bandejas, secador al vacío, molino de martillos, tamiz vibratorio y mezclador de cinta. Y paso a mi compañero. Como el proceso tenemos la mezcla inicial, el cual consiste que los polvos se mezclan en un mezclador de alta velocidad o un granulador. También tenemos la adición de un líquido aglutinante, el cual se agrega un líquido para humedecer la mezcla y formar una masa húmeda.
Tenemos la granulación, la masa húmeda se aglomera mediante mezclado intensivo, ya sea un granulador de alta cizalla, un lecho fluidazo o un mezclador planetario. También tenemos el secado, los gránulos húmedos se secan en equipos como hornos de bandejas, secadores del lecho fluidazo utilizado o secadores al vacío para eliminar el líquido. También tenemos el tamizado, lo cual los gránulos secos se tamizan para obtener un tamaño uniforme y la mezcla final, el cual se añade un lubricante o desintegrantes para separar los gránulos para la compresión. Tenemos entre las ventajas, produce gránulos con excelente uniformidad, comprensibilidad y fluidez, mejora la cohesión de polvos, ideal para mezclas con baja intensidad o cohesividad, permite incorporar principios activos en bajas concentraciones con buena distribución, adecuado para una amplia gama de formulaciones. Entre las desventajas tenemos proceso más largo y complejo debido a los pasos de humectación y secado, no apto para materiales sensibles a la humedad o al calor, ya que el líquido al momento de secado pueden degradar el principio activo. Mayor consumo energético por el uso de secadores, riesgo de contaminación cruzada si no se limpian adecuadamente los equipos. Como compresión directa tenemos, la compresión directa no es un proceso de granulación, sino es una técnica de fabricación de tabletas donde los polvos se mezclan y se comprimen directamente en tabletas sin pasar por un proceso de granulación. El método es más simple y económico, pero requiere polvos con excelentes propiedades de fluidez y compresibilidad. Entre los equipos que tenemos para esto, tenés la mezclador de tambor UMB, que es el blender, el boom mixer, o mezcladora de cinta, mezclador de alta cizalla, la prensa de tabletas, tablet press, que puede ser rotativa o excéntrica, el tamiz vibratorio, equipo de control de calidad, como balanza, sustentámetro, el probador de friabilidad. Entre el proceso tenemos la mezcla de polvos, los ingredientes activos y excipientes como diluyentes, aglutinantes, desintegrantes y lubricantes. Se mezclan en un mezclador para obtener una masa homogénea. En la compresión, la mezcla de polvos se produce directamente en una prensa de tabletas donde se comprime para formar las tabletas. Y tenemos el otro control de calidad. Las tabletas se inspeccionan para verificar proceso, dureza, fiabilidad y solución. Ventajas de este método tenemos que es un proceso más rápido, económico, al eliminar los pasos de granulación, menor riesgo de degradación del principio activo, ya que no hay exposición a humedad ni calor, ideal para pequeñas escalas de producción o formulaciones simples, menor tiempo de procesamiento y de limpieza de equipos. Entre las ventajas tenemos que requiere polvos con excelente fluidez y compresibilidad, lo que limita su uso a ciertos excipientes como la celulosa, microcristalina o manitol, mayor riesgo de segregación de la mezcla si los polvos no son uniformes, difícil de aplicar en formulaciones con principios activos en bajas concentraciones, pueden generar tabletas con menor dureza o mayor fiabilidad. Estos son algunos recursos y eso sería todo. Gracias.